Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Hola, buen día. Un día como hoy de 1951 se producía un congreso abierto, un cabildo abierto, una asamblea, desde el Obelisco hasta Libertador, toda la 9 de julio completa, una verdadera multitud para escuchar el discurso de Eva Perón y además para proponerle a través de lo que peticionaba el movimiento obrero con la CGT, que ella acompañara en la fórmula al general Perón. Ese era el espíritu con que la mayoría había concurrido a escuchar el discurso de Evita aquel 22 de agosto de 1951. También, un 22 de agosto, tuvimos sucesos impensados e increíbles. Después de que había ocurrido una fuga de Trelew, donde había presos de organizaciones políticas y guerrilleras, los que no pudieron escaparse y volvieron a ser recapturados o se entregaron, porque en realidad pactaron con las autoridades, después de tomar el aeropuerto de Trelew, fueron llevadas de vuelta a la prisión. Y un 22 de agosto aparece la información de que intentaban fugarse, cuando en realidad hubo testimonios posteriores que dijeron que abrieron la celda y los ametrallaron a los que antes habían intentado fugarse. Aquello se instaló después como un grito rebelde en la sociedad, que desesperadamente salió a la calle a gritar: ya van a ver cuando venguemos los muertos de Trelew. Aquel día se mató a los prisioneros y más allá de ese episodio queda instalado el día del renunciamiento de Evita, pero en realidad fue el día del cabildo abierto. Evita renunció por radio del Estado, entonces lo que sería hoy la Radio Nacional, pero lo hizo tiempo después, porque ella ese día quiso meditarlo. Había algo que Evita no sabía, y sí lo conocía Perón, que era el estado de salud que tenía la esposa del presidente. La situación era que ella, antes de aceptar lo que el pueblo pedía, lo miró a Perón, y Perón, levemente moviendo la cabeza, le decía que no contestara. Posteriormente, cuando se terminó el acto, Perón no se animó a decirle nada y mandó al médico para que le informara a Eva cuál era su estado de salud. Y Evita, después que escuchó al médico, le pegó una cachetada. Le dijo: yo no tengo derecho a morirme, doctor. Después le pidió disculpas, pero había sido su primera reacción. No podía escuchar lo que estaba escuchando. Ese día, ese 22 de agosto, se estaba produciendo algo fenomenal. El pueblo que la quería de compañera de Perón, y ella que no sabía que su enfermedad era mucho más grave de lo que en realidad se le informaba a la propia enferma. Pasaron muchos años, y este 22 de agosto uno no puede olvidar aquello, como tampoco puede olvidar lo de Trelew. Y todo queda marcado, todo queda encerrado allí. Una fecha que marca en la historia argentina hitos muy trascendentes, porque el pueblo, colmando como nunca, repito, desde el Obelisco hasta la Avenida Libertador, todo lo largo de la 9 de julio hacia abajo, digamos,
clamaba y pedía por Evita, compañera de fórmula. Por eso, aquel cabildo abierto del justicialismo se transformó en algo simbólico, místico, lleno de ilusión, lleno de fuerza espiritual de un pueblo que pedía por ella, y algo que ni el pueblo sabía ni la propia interesada conocía: el estado grave de salud con el cáncer que avanzaba en Eva Perón. Un 22 de agosto, el pueblo pedía Evita, compañera de Perón, y un núcleo muy reducido sufría el doble, porque no le podían dar el gusto al pueblo, porque no podían decir que sí, porque la señora no estaba bien. Pasaron tantos años y queda todavía la verdadera impresión de aquella fuerza espiritual que fue y es Eva Perón, que vivió apenas 33 años y que hizo en ese poquito tiempo una obra excepcional, inolvidable y de permanencia constante en la mente de los que por un rato la tuvimos y aquellos que la conocieron a través de la historia, del padre que se lo contó, del abuelo que se lo narró o de la abuela que alguna vez dijo: vos no sabés lo que era Evita. Sí, no sabíamos lo que era Evita. Y esa es la verdad. Porque cuando uno se para a tantos años de distancia a valorar aquel 22 de agosto de 1951, vibra al pensar que el pueblo quería por primera vez que la mujer que había hecho todo lo imposible para que tuvieran los mismos derechos sus hermanas de género, podía ser la compañera, podía ser que por primera vez una mujer ocupara ese lugar. No pudo ser por su estado de salud. Sí, después tuvimos dos mujeres presidentas de la Nación, María Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo cierto, lo real, es que aquel 22 de agosto el pueblo empoderaba por primera vez a una mujer para que estuviera en lo máximo que se podía estar y soñar, acompañando a Perón en la fórmula. No pudo ser. Tiempo después, y ya enterada Evita de su enfermedad, renunció por la cadena de Radio Nacional. Es excepcional este 22 de agosto en el recuerdo. Muchos años posteriores a todo esto, un día nos enteramos que un intento de fuga del penal de Rawson de militantes de organizaciones guerrilleras de la época había sido abortado. Se pactó entre Leu en el aeropuerto, se entregaron y volvieron a prisión. Y un 22 de agosto dijeron los militares que quisieron volver a escaparse, pero en realidad abrieron la celda y los ametrallaron en el penal. 22 de agosto de 1951, 22 de agosto de 1972, 22 de agosto de todos los años. Una fecha que marca distintas circunstancias de una historia dolorosa, que siempre ha sido dolorosa. Primero, porque sabíamos que no podíamos tener Evita acompañando a Perón. Y después, porque nos enteramos muchos años después que algunos de los que decían la vida por Perón y estaban presos fueron masacrados en Trelew.